¿Qué tal? Yo soy Agustín Velasco y le doy la bienvenida a este espacio en el que hablaremos de la información más importante de la semana desde la voz de nuestros analistas. Fue abatido el narcotraficante más buscado por Estados Unidos y por México, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. La violenta reacción no se hizo esperar. Narcobloqueos, quema de vehículos, saqueos y fuga de reos en el penal de Puerto Vallarta. El país en llamas, una operación cuyo objetivo era demostrar que el cártel más poderoso sigue cohesionado. Para el analista Jesús Silva Herzog Márquez, este acto demuestra una firme distancia de la presidenta Claudia Sheinbaum frente a la política de Andrés Manuel López Obrador. Un sexenio bajo el discurso de abrazos no balazos, crecieron organizaciones criminales, poniendo a México en una situación de extrema vulnerabilidad. Así lo platicó con el periodista José Cárdenas. Tenemos comunicación vía telefónica con el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, analista político en este espacio de noticias y también colaborador del diario Reforma, donde, por cierto, hoy lunes escribe un texto que se llama La batalla impostergable, del cual queremos hablar también con Jesús, porque todo esto va alrededor de lo que hemos venido informando en los últimos 35 minutos. Jesús, buenas noches. Pepe, muy buenas noches. Jesús, ¿qué te parece? ¿Cómo estamos? Era una batalla impostergable, va a seguir la batalla, la gente tiene miedo, dice no les moleste, no agiten el avispero. ¿Está agitando el avispero Claudia Sheinbaum? Mira, yo creo que lo que sucedió el día de ayer es una decisión muy importante de la presidenta de la República. Creo que es un acto en donde muestra una distancia muy firme frente a la política de su antecesor, en donde pues la verdad es que bajo el discurso de los abrazos y los no balazos se dejaron crecer estas organizaciones criminales extremos en que tienen pues prácticamente control de porciones muy extensas del territorio mexicano, poniendo a merced de los criminales la vida, la economía del país y poniendo también a México en una situación de extrema vulnerabilidad frente a las agresiones de Donald Trump. Yo creo que esta es una decisión muy valiente de la Presidenta de la República que reconoce que hay que enfrentar a estos grupos criminales y no se puede simplemente esperar que se diluya el peligro, la amenaza, la violencia por el paso del tiempo. Y sobre todo en el entendido, Pepe, que las consecuencias pues serán muy severas en el corto, quizá en el mediano plazo, en la medida pues, en que la capacidad destructiva de estas organizaciones es enorme, pues la gran amenaza es que veamos la reproducción de lo que hemos visto de la guerra en Sinaloa, ahora en pues todas los sectores en donde dominaba este cártel criminal. Claro, se cierra un ciclo en la historia del narcotráfico, pero también se abre una fase de incertidumbre, Jesús. De una enorme incertidumbre, de mucha vulnerabilidad, de enorme riesgo en todo el país. No se trata solamente de una ciudad, de un par de ciudades en el país, sino que de zonas muy extensas por todo este poder, este armamento que tiene, este ejército prácticamente que llegó a controlar el cartel Jalisco Nueva Generación. Y aún con todo eso, advirtiendo lo que seguramente se nos viene, y yo creo que esta era una decisión impostergable. Seguir pateando el bote, pensar que esto se iba a ir resolviendo poco a poco, pues yo creo que era engañarnos. Y en ese sentido, pues creo que la decisión, la actuación del ejército mexicano, en donde también se ve algo que me parece valioso, que es que hay una cooperación con el gobierno de los Estados Unidos, pero la conducción del operativo es una conducción mexicana,
y en donde el presidente Trump, al que hablabas tú hace un momento, pues ya no se le puede escuchar diciendo que la presidenta de México está paralizada, que tiene miedo, porque yo creo que lo que vimos es una presidenta que actúa y que encuentra la valentía para enfrentar a estos delincuentes. Jesús, muchas gracias por tu comentario, como siempre, bienvenido. Muchas gracias, Pepe, un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte para ti también, claro. El martes pasado, Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo se reunieron en Palacio Nacional en busca de acuerdos sobre el proyecto de reforma electoral. Al final, no hubo consenso. Los votos del Verde y del PT son indispensables para la aprobación de la reforma en el Congreso por ser una reforma constitucional. La doctora María Amparo Casar cuestionó la importancia de esta reforma para México. Para la analista, con esta propuesta, Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum no entienden el principio de que en la democracia se negocia. Mañana, le repito, en la mañanera la presidenta de la República nos va a dar a conocer el plan de la reforma. Y luego ya la reforma en su redacción definitiva, final, pues que se va a presentar al Congreso, se llevará el día lunes. Y es cuando empieza ya la discusión en comisiones, el debate, en fin, y está apostando el gobierno a llegar a acuerdo con los partidos aliados PT y Verde. Esta noche la doctora María Amparo Casar, en su juicio, comenta. Buenas noches, María Amparo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás viendo lo de la reforma que viene y que no viene y viene y no se ponen de acuerdo? Bueno, Pepe, si me permites, primero una condolencia a los miembros del Ejército y de la Guardia Nacional que cayeron en el operativo que se llevó a cabo el domingo, sábado y domingo. Bueno, el domingo. Doctora Casar, vamos con la parte que se refiere, si te parece, a la reforma electoral. No hay acuerdo, y si no hay acuerdo con el Verde y con el Partido del Trabajo, no hay el número suficiente de votos para Morena y no puede ganarse la mayoría constitucional de 2/3 partes y por lo tanto la reforma naufragaría. Necesitamos esa reforma en este momento. ¿Es prioritaria esa reforma? Eso es lo que estaba diciendo antes, perdón, de que se cortara la comunicación. No es, en este contexto no pareciera importante una prioridad para lo que está pasando México en términos de la renegociación en términos de la violencia, en términos de las relaciones muy tensas con Estados Unidos, en la etcétera, y nos estamos embarcando en una reforma electoral. Yo diría que mi comentario le llamaría pues 3 de 3. Ya fracasó el plan A de López Obrador, fracasó el plan B, que fue echado para atrás por la Suprema Corte de Justicia, y ahora pareciera que está en serios problemas, Pepe, el plan C o la tercera reforma electoral. ¿Qué es lo que está reflejando esto, Pepe? Que no solamente la oposición, no solamente los expertos electorales, sino también los propios partidos aliados, están inconformes con esta idea que ha dicho Claudia Sheinbaum, lo dijo hoy en la mañanera: quien quiera su voto y su representación en el Congreso, que vaya a ganarse el voto al territorio. Es una barbaridad, Pepe, porque todos los sistemas de representación proporcional pura, pues eso es lo que hacen. Se elige a través de listas, de segundas minorías, de lo que tú quieras. Pero, ¿me escuchas, Pepe? Sí, claramente. Sería descalificar a los sistemas de mayoría, que es un absurdo. Y la otra cosa, creo que también este es producto de un proceso que fue llamado instaurado desde el 4 de agosto del 2025 a través de un decreto presidencial con una comisión absolutamente monolítica, en donde se decidió que solamente esas personas, porque los foros fueron verdaderamente una pantomima, y entonces pues no están las fuerzas de oposición, ni aliadas ni no aliadas, así que
está esto de pronóstico reservado, porque ya estamos viendo, Pepe, también las fisuras de la alianza a nivel de las gubernaturas que se van a pelear en 2027. Morena no puede, le faltan 87, bueno, tiene, perdón, 87 en el Senado con PT y Verde, pero solita Morena tiene 67 y necesita 86 votos. En el caso de los diputados, Pepe, tiene Morena 253 y necesita 334 para los 2 tercios. Correcto. Así que o modifican de aquí al lunes sus posturas la bancada de Morena o la presidenta con su iniciativa, o será el tercer fracaso de reforma electoral. ¿Por qué? Porque no entienden este principio de que la democracia se negocia, Pepe. Muchas gracias, María Amparo. Gracias por tu comentario. Disculpa también las dificultades. Que estés muy bien. Esta misma semana, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, presentó su iniciativa de reforma electoral. Con ella pretende eliminar las listas plurinominales, reducir el costo de las elecciones y fortalecer la participación ciudadana. En su participación de los miércoles, la maestra Alejandra Cullen afirmó que con esta propuesta, Claudia Sheinbaum tiene que cumplir con el discurso de recortes presupuestales. Además, afirma que todo lo planteado en la reforma habla de cómo eliminar no solo a la oposición, sino a sus mismos aliados. No perdamos de vista que la reforma electoral fue escrita por el bloque que domina los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. No es un simple ajuste técnico al sistema, sino un intento de rediseñar las reglas del juego político desde una posición de fuerza hegemónica. Bajo el discurso de abaratar el costo de las elecciones, se despliega el paraguas ideológico para justificar recortes a órganos que han sido, pese a sus defectos, no pocos, clave para la alternancia y la vigilancia del poder electoral. Lo grave no es solo lo que se reforma, sino desde dónde un oficialismo que busca reescribir un sistema político libre de contrapesos está siendo capaz de alterar el curso de la historia. La oposición queda reducida a un papel incómodo, aritméticamente es prescindible, pero políticamente es útil como coartada. Morena presiona a sus aliados, PT y Verde. Sin ellos no tendrá los votos suficientes para sacar adelante la reforma constitucional. Con uno, la maestra Alejandra Cullen es la maestra más reformista de toda la tele, a todas horas. Alejandra, bienvenida, ¿cómo estás? Yo sí soy reformista, pero a mí se me hace que la presidenta en realidad ya se quiere quitar este problema de encima. Que le viene de herencia. Bueno, ella tiene que cumplir con este discurso de recortes presupuestales. Hay cosas que llaman mucho la atención, Pepe, porque habla de recortar recursos del presupuesto, pero no habla de invertir en el INE para que tengan tecnología y puedan hacer su trabajo de manera más eficiente. Habla desde, como bien dices, desde la hegemonía del control de los tres poderes, y desde el control del presupuesto federal, porque al final a Morena no le va a faltar dinero. Parece que tienen el monopolio de los sobres amarillos, aunque claro, ahora se supone que ya no va a haber efectivo, pero hay otras maneras de hacer llegar el dinero a la gente, y ese solo lo tiene el gobierno federal. Entonces, toda esta discusión minuciosa de plurinominales que simplemente complican la regla, reiteran la no reelección que ya está en la ley. Rosa Isela, no sé, yo no recuerdo haberla visto dar un discurso donde se tropezaba, como que eran 11, pero no, ya son 10, lo que se cambia, no se cambia, no, sí se cambia. Parecía no entender lo que estaba ella misma planteando. Y luego tienes a un Pablo Gómez que no hizo absolutamente nada en la UIF, más que proteger a quien se le daba la gana, porque la UIF no movió un dedo, y ahora quiere implementar sistemas de absoluto control presupuestal sobre partidos, sobre el instituto y sobre los candidatos. ¿Acaso ya sabe hacerlo? O sea, quiere decir que sí lo sabía hacer en la UIF y había decidido no hacerlo. ¿De dónde sacan estas ideas cuando además los candidatos que más irregularidades han presentado
son justamente los de Morena. A mí me parece que si Verde y PT votan a favor, quién sabe a cambio de qué, porque una iniciativa como esta, aunque la presidenta diga que es porque están defendiendo sus privilegios, y hay mucho que cuestionarle a estos dos partidos, pero básicamente estarían votando por su muerte. Es un suicidio político de parte de las dos bancadas. Hay que ver la iniciativa, como bien dicen diputados y senadores, el diablo está en los detalles y siempre habrá que revisarlo, pero todo lo que en principio plantea simplemente habla de cómo hacer pomada, no solo a la oposición, sino a sus mismos aliados para poder mantener la mayor parte del... La oposición queda prácticamente, lo decíamos hace un momento, aritméticamente ya insalvable. No sirve de nada que esté la oposición en ese sentido. Tampoco les preguntaron. Tampoco les preguntaron, por supuesto. ¿Ese es el equilibrio democrático? Ellos dijeron que ni los ven ni lo oyen, al mejor estilo Carlos de Salinas de Salinas, Gortari, ¿no? cuando el PRI era la hegemonía. Hoy es Morena el partido hegemónico. Muy bien. Eso es lo que quiso la mayoría de los ciudadanos mexicanos que votó. Muy bien. Y ahí están, y que se hagan responsables. Pero llama mucho Pero la tampoco los atención, vas a decir que, les vas a dejar que hagan lo que se les pega a su regalada gana con la Carta Magna, con la ley electoral. A ver, tú viste, no sé, no lo he visto a fondo, pero tú viste algún capítulo del decálogo democrático de la reforma en donde se hable de las consecuencias que tendría para un candidato o partido la intervención de recursos del crimen organizado en un país donde el crimen organizado está presente por lo menos en 22 estados. De nuevo, no hemos visto la iniciativa y la presidenta dice, no, vamos a lograr que el INE sancione desde antes de que se lleve a cabo la elección y, como dice, no tener que esperar, y luego 5 meses. A ver, básicamente les da el poder de destrozar o deshacerse de cualquier candidato que les incomode o les pueda ir ganando la contienda, con el argumento de que descubrieron o detectaron algún recurso de procedencia ilícita. Así sea una básicamente sospecha. eso es crimen organizado, porque tampoco estamos viendo dónde está la inversión de recursos para hacer de manera más eficiente el trabajo de seguimiento del dinero. Eso sí, plantean que candidatos y partidos van a tener que abrir todas sus cuentas desde el día 1, como si el dinero en efectivo se le entregara nada más directo a los candidatos, Pepe. Todo mundo sabe cómo funcionan estas cosas y el dinero no necesariamente pasa por las manos ni de candidatos ni de partidos. Entonces, es como un juego que de repente la postura de la presidenta, no sé si tú lo percibes igual, pero yo no sé si ya se cansó, se lava las manos diciendo, yo no cedí, así que yo no pierdo, y casi hay que se hagan bolas en Palenque y sus aliados y sus mensajeros. Como diciendo, yo hasta aquí llegué, y vale destacar que plantea esta reforma, que hace 2 meses está diciendo que la va a sacar y no logra avanzar con ella, justo después del día más fuerte de todo su gobierno, cuando ella realmente dio un golpe eficaz, un golpe certero al, si lo queremos llamar, enemigo más grande de la estabilidad social en México, que era el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. En este momento, donde su relación con Estados Unidos está perfectamente suavizada, la economía no crece, pero eso tampoco les importa mucho. Y en ese momento parece soltarle a la oposición junto con una amenaza de si no votan a favor, quiere decir que están a favor de sus privilegios, la famosa cantaleta. Emisarios del pasado. Ya no se quiere meter a discutir si esto es democracia o no es democracia, su entender de qué es la decisión del pueblo. Es como, ya hagan lo que quieran y me quiero quitar este problema de encima. Eso es lo que su lenguaje corporal mostraba, es lo que su lenguaje verbal mostraba. No sé cuál es su verdadera intención. A lo mejor nos sale con un as bajo la manga donde sus operadores políticos habrán logrado doblegar al Verde y al PT para que cometan
suicidio político enfrente de todos los mexicanos, Pepe. Pues muchas gracias, Alejandra. Gracias por tu comentario. Siempre bienvenido. Pobre de la oposición, porque si ya estaba venida menos, creo, Pepe, que con esto están a punto de ser aniquilados. Va a quedar en calidad de rehén y va a quedar en calidad de pretexto para que lo que sale mal es culpa de la oposición. Lo que queda, Pepe, es que los mexicanos como sociedad, el día que encontremos algo que no nos gusta, ojalá no sea demasiado tarde, seamos capaces de encontrar mecanismos para contenerlo. Gracias, que estés bien. Buenas Siempre un noches. gusto, Pepe. Y en el Viernes de Cine, José Antonio Valdés Peña, nuestro investigador crítico y docente del Séptimo Arte, nos habla del trabajo del director brasileño Kleber Mendonça Filho, con motivo de El Agente Secreto, su más reciente cinta. Sí, de la foto para el recuerdo nada más quedó el recuerdo. No habrá foto, sino el susto que se llevaron. Bueno, pues estoy saludando, por supuesto, en este momento la parte del cine, que es la parte que nos gusta mucho los viernes, porque, pues, por supuesto, hay mucho que ver. Vamos directamente en este momento con José Antonio Valdés Peña. Sí, Pepe. Él va a hablar con nosotros de un director brasileño. Sí, muy bueno. Muy bueno, realmente muy bueno, y que pues en este momento está en los cuernos de la luna. El año pasado se gana el premio al mejor director en el Festival de Cannes. Su película, que se estrena justo el día de hoy, El Agente Secreto, pues ya ganó el Globo de Oro de mejor película extranjera. Se encuentra nominada a varios premios Oscar. Y bueno, pues hoy les quiero presentar a Kleber Mendonça Filho, que es este director, un director que en este momento tiene 58 años de edad, estudió Ciencias de la Comunicación, fue periodista, fue crítico de cine, algo muy interesante, y a partir de la década de los 90 él empezó a experimentar con la televisión, con el cine, el videoclip, y finalmente en el año 2012 pues empezó su carrera. Es una carrera todavía breve, 5 películas, pero 5 películas muy importantes para la difusión de la cultura brasileña en el mundo. Fíjate, Pepe, que él es de una ciudad del noreste de Brasil que se llama Recife, la capital del distrito de Pernambuco. Ahí ocurren todas sus películas pasan ahí por alguna razón, es como el Macondo de García Márquez, ¿no? Entonces, bueno, arrancamos precisamente en el año 2012 con Sonidos Vecinos, película que en México se vio solamente en televisión por cable y que era precisamente la historia de un grupo de personas que viven en una muy exclusiva unidad, una residencia allí en Recife, y de pronto entra a cuidar la zona un equipo de seguridad, y ese equipo de seguridad empieza a poner muy de nervios a la gente que vive en este lugar, revelando pues toda una serie de enfrentamientos de clase que Kleber Mendonça nos presenta de una manera muy especial. Sonidos Vecinos, que además tiene un gran trabajo sonoro alrededor de la vida cotidiana de estos personajes, pues fue la primera película que conocimos en México de este director, Kleber Mendonça Filho. De ahí nos vamos con la película Aquarius. Aquarius fue un gran éxito en México, protagonizada por esa gran figura del cine brasileño y mundial que es Sonia Braga. Pues la historia de una mujer que ha sobrevivido a retos muy grandes en la vida y que en su vejez pues está defendiendo el espacio donde ella vive. Un edificio de departamentos construido en la década de los 60 que una empresa multinacional que se dedica pues a esta cuestión de comprar para hacer nuevos edificios, nuevos conjuntos de departamentos, pues desea profundamente su edificio y la mujer se va a enfrentar a fuerzas muy grandes para poder defender lo suyo. Sonia Braga, extraordinaria en esta película, Aquarius, que ya se vio en México también y que fue un éxito rotundo. Bacurau en 2019, pues es otra película importante de Kleber Mendonça, una película en la cual hay un pueblo que de pronto pierde a su matriarca de 90 y tantos años y resulta, Pepe, que cuando ellos empiezan a buscar en el mapa el pueblo ha desaparecido de todos los mapas del mundo. Entonces, bueno, pues es una película de realismo mágico, de un retrato costumbrista, pues igual ocurrido ahí en la ciudad de Recife y en todo este mundo que nos plantea Kleber Mendonça. Retratos Fantasmas es una película que vimos en el 2023, documental acerca de los cines
populares que desaparecieron de la ciudad de Recife, igual que los de la Ciudad de México. Clever Mendoza guardó materiales, guardó fotografías, guardó películas, y pues él hace todo un recorrido por cómo fue la cinefilia durante los años 60, 70 y 80 en una ciudad como Recife, que prácticamente ya perdió pues todos sus cines de barrio, todos esos cines como los que conocimos también en México. Entonces, bueno, pues un gran documental de cinéfilos para cinéfilos. Y llegamos pues a El Agente Secreto, película que ha conquistado al mundo entero, narrando la historia pues de un hombre, un científico que por enfrentarse a un empresario coludido con los militares que gobiernan y que gobernaron Brasil de 1964 a 1985, pues el hombre se vuelve un perseguido por el gobierno, un perseguido por asesinos a sueldo, y aunque intentan ayudarlo muchas organizaciones no gubernamentales, pues el hombre tiene que cambiar de identidad, tener que dejar abandonado a su hijo con sus suegros, y bueno, pues al mismo tiempo vivir esta revolución que está ocurriendo en Brasil en los años 70. Gran actuación de Wagner Moura, gran película que ya pueden ver a partir de este fin de semana. Y Pepe, pues como pasó el año pasado con Aún estoy aquí, la película de Walter Salles, Brasil está despertando a través de estos directores a recuperar las historias perdidas que ocurrieron durante esos 20 años de dictadura muy sangrienta, muy autoritaria en Brasil. Y bueno, pues si los astros se acomodan, Brasil podía ganarse su segundo Oscar al hilo de mejor película internacional. Ya veremos qué pasa el 15 de marzo, pero pues mientras, aquí les dejamos la filmografía de Clever Mendoza. Pues muchas gracias, José Antonio. Gracias, Pepe. Gracias, buenas noches. Gracias, José Antonio buenas Valdés noches. Peña, el mejor cronista y crítico de cine que tenemos aquí. Recuerde seguirnos a través de nuestra multiplataforma. Yo soy Agustín Velasco. Hasta pronto.